¿Qué experiencia trae usted de su trabajo en UNASUR, en las regiones, el cambio político que se ve en América Latina? La región está viviendo uno de sus momentos muy difíciles. Todo se originó en la crisis económica, después de vivir una década de progreso que nos permitió sacar 120 millones de personas de la pobreza. Después de vivir esa década, ahora estamos encontrando con que con la crisis económica no solamente estamos corriendo el riesgo de que las personas que sacamos de la pobreza regresen a la pobreza, y la CEPAL ha estimado que en los últimos 18 meses de esos 120 millones hay 10 millones de latinoamericanos que han regresado a su condición de pobres absolutos, sino que la mala economía llevó a una mala política. Y en este momento la región está viviendo una crisis política muy profunda que tiene muchas aristas, pero a mí me gusta señalar una de ellas que considero nueva en el panorama de lo que ha sido la gobernabilidad latinoamericana, y es el avance de unos poderes fácticos en la desestabilización de las democracias. ¿Los medios, por ejemplo? Ante la crisis de los sistemas representativos, porque aquí la gente en toda la región ya no cree ni en la política, ni en los políticos, ni en los congresos, y tampoco en los gobiernos. Hay una serie de actores políticos que están haciendo política sin responsabilidad política, como por ejemplo grandes conglomerados comunicacionales, grupos económicos que están trabajando en función de sus intereses, jueces y fiscales que se han dejado tentar por el tema de la especulación mediática, organizaciones no gubernamentales externas que vienen a pescar en el río revuelto de nuestros propios intereses. Esos poderes fácticos se están conjurando en la región al punto de producir desastres como la remoción de la presidenta de Brasil, que fue sacada sin ser escuchada, sin que se aplicara el debido proceso, simplemente por la fuerza de estos grupos políticos, de estos poderes fácticos, en el caso de Brasil, aliados con los mismos poderes parlamentarios. ¿Eso se proyecta políticamente en gobiernos más populistas, más de derecha, como Temer o como lo que puede venir en Venezuela? Es que la región cambió el mapa. No es malo que haya cambios de gobierno cuando esos cambios de gobierno obedecen a una decisión democrática. Pero lo que sí es malo es que esos cambios de gobierno obedezcan simplemente a lo que podría llamar unos golpes de Estado no militares. Ahora, la región tiene otra amenaza arriba, que es el señor Trump. Ya hemos visto las trumpadas que ha estado dando el señor Trump en sus primeras semanas de gobierno, contra los migrantes, contra los tratados de libre comercio, contra la posibilidad de que aquí haya inversiones norteamericanas. Esas trumpadas, que llamo yo, van a contribuir a la desestabilización política de la región, a menos de que los países de UNASUR entiendan, especialmente los países suramericanos, que fue el corral que me tocó a mí de alguna manera vivir, entiendan que no pueden seguir con una posición de apaciguamiento, esperando a ver si Trump se arrepiente y corrige las políticas que está desarrollando. ¿Qué pueden hacer? Bueno, ante todo, más integración. Este es el peor momento para crear problemas alrededor de la integración. Al contrario, creo que son magníficos argumentos para que los países se integren más y no menos, y para que piensen más en función de lo que puede representar un modelo de desarrollo mucho más nuestro, mucho más auténtico. Es absolutamente increíble que en este momento el comercio intrarregional, Ramón, sea del 20%, es decir, lo que nos vendemos entre nosotros, los países latinoamericanos, especialmente los suramericanos, cuando en Europa ese comercio intrarregional llega a ser del 67%. Sí, es ridículo. Presidente, ¿cómo ve usted la posibilidad de relegitimar los partidos? Ante lo que ha planteado el auge de los poderes económicos, los medios, etcétera, los jueces haciendo política, ¿cómo se relegitima la política si el sistema representativo está en crisis? ¿Por qué está el sistema representativo en crisis? Porque es un sistema esencialmente presidencialista. Aquí nosotros cogimos lo peor del sistema presidencialista norteamericano, le agregamos los resabios monárquicos que existían desde la época de la colonia,
e hicimos unos sistemas políticos de unos presidentes que actúan como monarcas, pero no les obedecen en ninguna parte, que no tienen la posibilidad de superar crisis políticas a través de salidas políticas, como podría ser, por ejemplo, convocar a unas elecciones generales que relegitimen sus congresos o que de alguna manera también relegitimen sus presidentes. Muchos presidentes que han estado en dificultades hubieran podido apelar a sistemas de solución de crisis políticas que existen en las democracias parlamentarias, como por ejemplo disolver el Congreso y someter a unas elecciones generales la relegitimación de los sistemas políticos. Hoy se puede gobernar contra la opinión pública, como le pasa al presidente Santos, que tiene 20 puntos de respaldo y casi 80 de rechazo. ¿Se puede gobernar así? Ahí hay un fenómeno que tendremos que analizar con mucho más cuidado y claro, no soy experto en el tema, que es ¿qué papel están jugando las redes? Las redes están moviendo una opinión que está siendo mucho más efectiva en la determinación de los comportamientos políticos que los mismos medios de comunicación. Los medios, en la medida en que estén sintonizados con las redes, pueden seguir influyendo, pero experimentos como por ejemplo el del Brexit, el plebiscito que se perdió aquí en función de la paz, o lo que le sucedió a Evo Morales en Bolivia, esos son claras muestras de que hay unos actores políticos que no están claramente identificados, que no actúan de la forma tradicional, como podrían actuar, por ejemplo, los poderes mediáticos, pero que están influyendo especialmente en comportamientos negativos, sin calificarlos. Es un voto contestatario. Son personas que están expresando su disconformidad, su agresividad contra los políticos, contra los partidos, también contra los medios. La gente piensa que los que están perdiendo credibilidad son solamente los políticos y no es cierto. La gente tampoco está creyéndole a los medios, no le está creyendo a la justicia, por ejemplo, que eran instituciones muy reconocidas hace 20 o 30 años en la región, y hasta las propias Fuerzas Armadas y la Iglesia, que eran como las tacitas de plata de la opinión, están siendo hoy día vulneradas por esa opinión subterránea. Su esfuerzo de diálogo en Venezuela, ¿cómo va ese esfuerzo por recomponer las relaciones entre gobierno y oposición? A ver, es un tema que podríamos calificar de atípico, Ramón, porque en Venezuela yo creo que la única salida que permitiría llevar a un buen puerto Venezuela sin pagar más costos sociales o institucionales es la de un diálogo entre las fuerzas de oposición. Porque son los venezolanos los que finalmente tienen que arreglar sus problemas. La pretensión que tienen algunos expresidentes, colegas míos, o algunos países, inclusive como política, que ellos pueden arreglarle los problemas a Venezuela, es una pretensión absolutamente fallida. Los países tienen que arreglar sus problemas con sus protagonistas y con sus dificultades. Y nosotros lo que logramos hacer es abrir un canal que ha servido para varias cosas. La primera, para crear espacios de confianza entre el gobierno y la oposición. Hacía 16 años que no se hablaba de la oposición con el gobierno en los términos en que hoy día están hablando, porque están hablando. Yo diría que la paradoja en Venezuela es que están negociando sin dialogar. Se están haciendo concesiones el uno al otro, pero no quieren que aparezcan como resultado del diálogo unos, y el otro busca que sí sea como resultado de ese diálogo. Es una negociación telepática. Sí, no, de alguna manera dice, yo voy a dialogar si me dan esto. Y el gobierno hace concesiones para que la oposición se siente en la mesa, y la mesa se ha sentado un par de veces oficialmente, pero yo le diría que están, por lo menos tienen unos canales de comunicación. Y lo segundo que yo reivindico como algo importante es que el diálogo ha servido para contener la violencia política. Y le atribuye a UNASUR, no solamente durante mi gestión, también durante la gestión que me antecedió a mi mandato, que los cancilleres tuvieron el buen juicio de decir, este es el camino. Ahora, por algo están apoyando el diálogo como salida a Naciones Unidas, la Unión Europea, y por algo se metió a fondo el Vaticano. Presidente, ¿va a sobrevivir UNASUR? Espero que sí,
UNASUR nació como un escenario político para responder a crisis políticas, y no solamente políticas en el sentido de confrontación entre los poderes en las democracias, sino también a través de políticas públicas que sean incluyentes y que sean estabilizadoras, como las políticas sociales, las políticas de manejo autónomo de la economía. Yo creo que esos ideales por los cuales se fundó UNASUR, concretamente preservar esta región como una región de paz en el mundo, avanzar en el afianzamiento de la democracia como sistema de solución de diferencias y garantizar la vigencia de los derechos humanos, esos tres ideales que fueron donde se nutrió y nació UNASUR, están hoy día más que exigidos en la realidad de la región.